Hermanos, hemos leído estos pasajes de la palabra de Dios que muchas veces hemos tomado estos textos para hablar acerca del amor de Dios que está en nosotros y de la forma y la manera o de la estatura que nosotros podemos alcanzar en cuanto al desarrollo del amor de Dios en nuestra vida. Y esto es algo que nunca se va a terminar, nunca podemos dejar de hablar de ello a causa de que el amor de Dios es infinito. Siempre vamos a tener algo para poder hablar acerca del amor de Dios. Siempre. Dios es amor y todo lo que Él hizo y hace es por amor. Por lo tanto, es algo que no tiene límite y que nosotros tenemos que ir descubriendo ese caudal inagotable que es el amor de Dios y que está en nosotros por su Espíritu Santo, como su palabra nos enseña. Amén. En Romanos capítulo 5 y verso 5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No podemos quedarnos con que conocemos que el amor es así, que está el amor en nosotros, o quedarnos con lo que hasta hoy hemos aprendido a amar, sino que debemos descubrir en cada día, que podemos amar más y más. Hemos leído este pasaje, acá en este verso 8 dice, no debáis a nadie nada. Nosotros estuvimos viendo el domingo pasado, y que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y nos preguntamos qué era lo que teníamos que imitar o dónde teníamos que empezar a imitar a Dios. Amén. Y hablamos justamente acerca del amor. Porque si no aprendemos a amar, a imitar a Dios como Él ama, entonces las demás cosas nunca las vamos a poder alcanzar, o por lo menos tener la experiencia en nosotros lo que produce al hacerlo. Acá vemos, dice, no debáis a nadie nada. Si miramos, Dios, ¿a quién le debe algo? ¿O quién puede decir de que Dios le debe algo a Él? Amén. Hola. Amén. Y nos dice a nosotros que no debamos a nadie nada. Esto no tiene que ver con aquellas cosas que a lo mejor te saca un crédito y se lo dan a pagar, y bueno, usted paga hasta que cumple la última cuota que tiene que pagar. Pero acá dice no debáis a nadie nada. Hay quienes tienen por costumbre de sacar prestado y todo ese tipo de cosas y nunca las devuelven o no pagan lo que piden prestado. Pero no es de eso lo que vamos a hablar. Dice no debáis nada a nadie, a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pareciera ser como que la única deuda que se nos permite tener es una deuda de amor, y no es que se nos permite tener una deuda. Hoy estábamos leyendo en los comentarios de los teólogos y dicen que debemos pagar los intereses. ¿Pagar los intereses? Los intereses se pagan cuando alguien nos presta algo o compramos algo y lo dan financiado y tenemos que pagar los intereses. Pero aquí está Dios, acá está la palabra hablando del amor de Dios. Está hablando del amor que nosotros tenemos que tener por los demás, por el prójimo, que debemos amarnos los unos a los otros. Y esto no es cuestión de pagar interés, sino esto es cuestión de tener la experiencia en nuestra vida de que podemos hacerlo. No podemos pagar intereses porque para esta deuda tenemos cómo cubrirla, cómo pagarla. No podemos deber.
Así que no tenemos que pagar intereses. Esto no se trata de interés, esto se trata del desarrollo de un caudal inagotable del amor de Dios que está en nosotros. Con el amor de Dios derramado en nuestros corazones, no tenemos que pagar intereses a nadie. Aparte, nadie nos lo prestó. Es algo que es natural en nosotros, que lo tenemos. Nos fue dado. No nos fue prestado, ni nos fue vendido, ni nos fue alquilado. Nos fue dado. No tenemos que pagar intereses a nadie. Simplemente debemos descubrir lo que verdaderamente esto es. Y en cuanto la deuda de amor es la única deuda que dice solamente el amaros uno a los otros, ya hemos explicado muchas veces, eso tiene que ver porque como el amor de Dios es infinito, nosotros hoy amamos y sentimos que amamos a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, pero mañana podemos amarlo más, porque el amor de Dios es así, el amor de Dios es infinito, no tiene límite, no tiene final. Por eso es que no deja de ser. Pablo, que tuvo la revelación de lo que es verdaderamente el amor en el capítulo 13 del verso 4 en adelante de la primera carta a los Corintios, del 4 al 7, habla acerca de estas cosas, explica lo que es el amor y aún dice que el amor nunca deja de ser. Está hablando del amor de Dios. El amor de Dios no puede dejar de ser. No puede dejar de ser porque no tiene límite, no tiene final. En el capítulo 13, el verso 1 del Evangelio de San Juan, la Escritura dice que como amó a los suyos, a los que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. ¿Se da cuenta? Dice, los amó hasta el fin. Pero ¿qué pasa? Que Él es eterno. ¿Y cuál es el fin de lo eterno? ¿Se da cuenta? Entonces, quiere decir que cada día podemos amar más. Nosotros, si tuviéramos que pagar intereses, como dice este profesor de teología, entonces sería algo que a nosotros nos molestaría. Porque ¿a quién le gusta pagar intereses? A lo mejor la deuda no le afecta tanto como los intereses. Si alguien tiene que pagar una deuda, sabe que ha comprado algo, vale tanto y lo tiene que pagar. Y eso no le puede fastidiar porque él lo ha comprado. Pero ¿qué hay de los intereses? ¿A quién le gusta pagar intereses? Sin embargo, el desarrollo del amor de Dios no tiene que ser para nosotros algo que fastidie, sino algo que descubrir el deleite que esto es. Y no solamente eso, sino de poder entender el valor que esto tiene y de que como Dios manifestando ese amor que está en nosotros, de Él por nosotros, nos dio de gratis este caudal inagotable de amor. Entonces, si miramos hacia Dios y vemos cómo Él es, cómo ama, que su amor nunca deja de ser, y vemos todo lo que lo hizo por amor, y aún vemos el desarrollo de su amor en nosotros, cómo va en aumento. Primero, mató a Cristo por nosotros. Después vemos cómo, ¿no es cierto?, nos llamó, hizo que los conociéramos, nos dio la salvación, nos dio su vida y cómo la va desarrollando y cómo nos va llevando. Siempre, cada día tenemos algo nuevo de Él con respecto a nosotros. Y miramos a través de las Escrituras cómo nos va llevando y cómo su palabra dice que podemos alcanzar esta perfección de vida, alcanzar la plenitud de Cristo, que después podemos ir al cielo con Él, estar en las bodas del Cordero, venir a reinar con Cristo en el milenio, juzgar al mundo en el juicio final y entrar en la ciudad de oro por toda la eternidad. ¿Vio? Cada día Él cada vez va manifestando su amor por nosotros. No se quedó estático, no nos debe Él a nosotros nada en cuanto al amarnos, sino que cada vez vamos descubriendo cómo su amor se va y se va y se va extendiendo para con nosotros. Amén. Vamos experimentando y sintiendo y haciendo cosas que antes no la experimentábamos y que no la sentíamos. Entonces vemos esto de
de que la única deuda que podemos tener es de amar unos a los otros. No nos tenemos que mirar como una deuda que no podemos pagar. No es porque no la podamos pagar, es porque en el día de mañana podemos amar más, pero el caudal para pagarlo en ese día está. Amén. Pero al amanecer podemos amar más. Entonces, por eso es que lo da como una deuda. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Es decir que esto lo tenemos que tener en cuenta, porque debemos ir descubriendo si Dios es así y el amor de Dios está en nosotros, nosotros también podemos hacerlo. Amén. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está, miramos. Amar al prójimo. Esto es lo que tenemos que tener una estricta vigilancia, porque debemos alcanzarlo y lograrlo, porque la capacidad está. Nosotros nos miramos y nosotros nos amamos. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Amén. Entonces debemos estar pendientes. Dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el que verdaderamente ha alcanzado esta estatura del desarrollo del amor de Dios para amar al prójimo, ¿cómo es que le hace mal al prójimo? Porque todas las cosas malas se hacen en contra de alguien. ¿O no? Se hacen en contra de alguien. Y el que aprende a amar como Dios ama, ¿cómo hace para hacer mal a su prójimo? Cuando Dios aún en su bendita y santa palabra nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? Porque sabemos lo que le espera. Si nosotros le amamos, podemos agotar las instancias para que se vuelvan y se arrepientan y entren y conozcan al Señor y se salven como nosotros. Amén. Pero si en vez de amarlo porque son nuestros enemigos, lo odiamos, no vamos a hacer nada para que ellos se salven. Sin embargo, el amor de Dios nos lleva aún a amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque aún por nuestros enemigos y por los enemigos de Dios y por todos los hombres que existen, Cristo murió. Y qué tan tremendo es que alguien que le fue pagada la deuda, ¿no es cierto?, para que alcance la vida eterna, tenga que perderse en una eterna condenación. Nosotros, si hubiéramos alcanzado ya ese desarrollo de ese amor al prójimo, tendríamos que estremecernos el solo hecho de pensar que un hombre cuya deuda delante de Dios ya le fue pagada con el precio que pagó Cristo, por causa de esa deuda se pierda para siempre en la condenación. ¿Qué tan tremendo es pensar en eso? Qué tan tremendo es pensar en la forma en que Dios usó para que nosotros le conociéramos. Qué tan tremendo es pensar en la entrega de Cristo para que un hombre no se vaya a la eterna condenación. Qué tan tremendo es pensar. ¿Cuánto amó? ¿Cuánto fue su amor? Dice, así como lo amó hasta el fin, los amó hasta el fin, hasta lo sumo, hasta el extremo. Algo que va mucho más allá de lo que uno puede imaginar, porque ¿cómo medimos el fin? Y dice hasta el fin. Entonces hay muchas cosas que comienzan y terminan, periodos de trabajo. Aún la vida natural del hombre tiene un comienzo y tiene un final. Se hacen proyectos y trabajos en naciones, en el ministerio, en la iglesia, en cuanto de cosas que empiezan y terminan. Pero el fin del amor del Señor, ¿quién lo puede llegar a medir? Ahora nos miramos y decimos, ¿será posible que Dios nos haya dado esa capacidad de amar así? ¿Qué tan tremendo es? Sabiendo que Dios ha hecho esto con nosotros y por nosotros, no podemos quedarnos de lado, porque conocemos estas cosas y las sabemos, pero ¿qué tanto la practicamos? ¿Qué tanto nos desesperamos para que esa estatura nosotros la conozcamos?
¿Qué tan tremendo será? ¿Y qué habrá más allá? Porque no tiene límite. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿hasta dónde podríamos llegar descubriendo lo que es amar al prójimo? Pablo dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ha cumplido la ley? Miremos y vemos la ley. ¿Qué tan grande es la ley? ¿Cuántas cosas encierra la ley de Dios? Verso 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros vemos la ley resumida en los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, para nosotros ya no está. Amar al prójimo como a nosotros mismos y después todos los demás. Y vemos, se cumplen estas solas sentencias. Dice, ¿en cuál? Amar al prójimo. El que ama al prójimo, el que verdaderamente aprende a amar al prójimo, ¿le robará? ¿Lo matará? ¿Hablará cosas malas en contra de él? ¿Hará algo que lo lastime o que lo hiera? ¿Codiciará? Pablo resume lo que es el amor. Dice, el amor es, y dice que no tiene envidia, que no se envanece. Dice que nunca deja de ser. Dice que no se irrita, que no busca lo suyo propio. ¿Y cuántas cosas habla acerca del amor? Ese es el amor de Dios. Amén. Ese es el amor que se puede desarrollar en nosotros y aprender a amar como Dios ama. ¿Dios es envidioso o no? Seguro que no, porque es amor y ese amor está en nosotros. Y nosotros también tenemos en que convertirnos en que somos amor. El amor de Dios tiene que desarrollarse y ocupar todos los espacios en nosotros. Tenemos que descubrir esta estatura, porque no nos dieron por gotita, sino dice, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos, toda la ley se resume en esta sola sentencia, dice, amarás a tu prójimo. Entonces, sabiendo y conociendo esto y teniendo la capacidad que tenemos, que el amor de Dios está en nosotros, ¿cómo no descubrir que esto es así? Cuando el amor de Dios empieza a desarrollarse en nosotros, se hace imposible hacer el mal a otro. Aunque lo quiera hacer, va a descubrir que es como que no lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no sabe hacer lo malo. Dice, no hace mal al prójimo. No es que nosotros tenemos que cumplir la ley porque Cristo la cumplió por nosotros. No miremos como algo que tenemos que cumplir, no. Miremoslo como algo delicioso, deleitoso, de que Dios nos ha dado y que lo tenemos dentro de nosotros para ser semejante a Él en todo. Si desarrollamos ese amor, si lo descubrimos, entonces vamos a saber lo que significa ser semejante a Cristo. Amén. Porque cuántas cosas encierran esto, cuántas cosas estamos en este mundo. Tenemos que transitar por los caminos de este mundo y vemos cómo está la gente, cómo están los hombres. Todo lo que el diablo ha orquestado y ha inventado para el mal de los hombres en este mundo. Y nosotros vamos caminando por medio de ello. Nosotros somos la expresión de la ley de Dios manifestada en la persona de Jesucristo y ahora en nosotros que somos miembros de su cuerpo. Esto tiene que ser una realidad. Para eso la capacidad, la base de todas las cosas está. Aprenda a amar, desespérese porque ese amor se desarrolle. Cada oportunidad que Dios le dé en cada día, tenemos que estar atentos, escuchando, sintiendo todas las cosas para ahí estar primero que nadie nos gane.
Que hagan los demás lo que tienen que hacer, pero que no nos gane nadie a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Debemos descubrir qué es esto. Cuando más lo vaya descubriendo, mire, después no va a querer parar. No podemos quedarnos ya. Ya hemos entrado, ¿no es cierto?, en un lugar que nos lleva hacia algo donde Dios tiene preparado cosas que no tiene ni la menor idea, pero es necesario esto. Es necesario para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Es necesario que aprendamos a amar, porque el amor no nos deja ni codiciar, ni ser avaro, ni ser mezquino, ni nada. Vamos a aprender a hacer todas las cosas como si fuera el mismo Dios que la está haciendo, conociendo y sabiendo que nuestras riquezas, que son en Cristo Jesús, no se agotarán jamás. No se pueden agotar jamás, porque vamos al final a vivir en una ciudad de oro puro, transparente, donde los cimientos son de piedra preciosa y su puerta de perla. Entonces quiere decir que en vez de que se agote nuestra riqueza, se va a ir cada día aumentando, tanto en lo espiritual como también en lo material. ¿Cuánto le alaban? Entonces tenemos que ir hacia ahí, pero sobre todas las cosas es por causa de la condición en que está la gente. ¿Qué tan grande es la misión que tenemos? ¿Qué tan grande? Miramos por el lado de Dios, de las cosas espirituales, lo que tenemos que alcanzar para nosotros, en cuanto al conocimiento y al crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miramos los caminos de esta vida y miramos cómo están, miramos la forma de vida que tiene la gente, miramos las cosas que suceden. Todos los días hay noticias por todos lados de degeneramiento, ¿no es cierto?, de crímenes, de cosas tan perversas y tan terribles que pasan, ¿no es cierto?, y que se ven como la gente desvergonzada, ya no es cierto, arrastrada por Satanás en el sistema de este mundo a las cosas que hacen. Y nosotros lo miramos, ¿no es cierto?, como puesto por Dios en este mundo, para manifestar lo que una vez con Cristo ya manifestó. Entonces miramos cómo enfrentamos nosotros todo esto, porque el amor, el desarrollo del amor de Dios es la solución a todos los problemas. ¿Qué problema no tiene solución para nosotros con el amor de Dios? Miremoslo a Dios, fue capaz de dar la vida de su hijo, de matar a su hijo por nosotros. Al extremo llegó. Entonces, ¿cuál es el problema que no tiene solución? ¿Cómo Dios, por amor, encontró solución a la muerte para los hombres? ¿Ve? Entonces mirémonos nosotros, decimos, tenemos ese caudal inagotable de amor interminable. Cristo nos amó hasta el fin. Entonces ese amor no se detiene ni retrocede. ¿Podría Cristo dejarnos de amar? ¿Podría Dios dejarnos de amar? No puede. Dice, ¿por qué? Los amó hasta el fin. Entonces la Escritura muestra y dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? No hay nada imposible para Dios. Pero pregúntese, ¿podría Dios dejar de amar? Tendría que dejar de ser amor. Tendría que dejar de ser Él. Gloria sea su nombre. No sé si entiende lo que estamos hablando. ¿Cómo haría Dios para dejar de ser Él? ¿Cómo haría para dejar de ser amor? ¿Y cómo haríamos nosotros si aprendemos a amar para dejar de amar? No se puede hacerlo, es imposible. Nadie puede lograr esto. Nadie que empezó a amar con el amor de Dios puede decir que deja de amar. Es imposible. Hay quienes nunca amaron. Por eso es las actitudes y lo que podemos ver en cuanto a su persona, a pesar de que tuvieron el amor de Dios. Pero el que
aprende a amar con el amor de Dios, nunca deja de ser, no puede dejar de ser. Ahora miramos, Él nos amó hasta el fin a nosotros. Miremos, nos amó hasta el fin, sí. ¿Y ve cómo nos va llevando? Mire cómo nos va llevando, porque su amor ya llegó hasta el fin. Ahora preguntémonos nosotros, ¿y nosotros, el amor que tenemos adentro, llegó hasta el fin? ¿O es otro amor el que tenemos? Si el amor de Dios llegó hasta el fin y el que está en nosotros no llegó hasta el fin, ¿o es otro? Cortaron un pedazo de amor y nos dieron. ¿Cómo será descubrir que amamos hasta el fin? ¿Ve? ¿Cómo va a decir que tenemos que pagar intereses? Esto no es pagar intereses, esto es descubrir el deleite que esto es y descubrir el amor inagotable de Dios para con nosotros, que nos hizo acto y nos capacitó para que como Él ama y como Él amó hasta el fin, nosotros también lo hagamos. Él de tal manera amó Dios al mundo y mostró allí en la cruz cuando entregó a Jesucristo. Pero eso no fue todo. Murió Cristo en la cruz, sí, pero después lo resucitó. Y después le dio a los que creen la vida de su Hijo. ¿Ve? Le dio morir y nacer de nuevo y darle la vida de su Hijo. Y después empezó a enseñarle cómo desarrollar la vida de su Hijo. Así que el amor no quedó con que manifestó y que lo mató ahí, sino que el amor nunca deja de ser. Y se va manifestando cada vez más y más. Y estamos nosotros hoy acá hablando de esta cosa. ¿Hasta dónde nos quiere llevar Dios? Miramos, hasta la ciudad de oro nos quiere llevar. Y después de ahí para adelante no tengo la menor idea de cómo será. Pero si nos lleva hasta ahí, ¿qué no tendrás después? ¿Qué será la eternidad con Él? Pero mirémonos, ahora, mientras estamos en este cuerpo, mientras vemos cómo los hombres se odian, cómo Satanás engendró el odio en los hombres para el uno para con el otro, cómo se desprecian, cómo se matan uno a los otros como si fueran animales, que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que esto es. En medio de este mundo convulsionado por la maldad aparecemos nosotros, y sabiendo que tenemos el amor de Dios, no vamos a desarrollarlo, no solamente para nosotros descubrir lo que esto es, lo que esto significa, sino también para poder enfrentar todas las cosas y las adversidades que vengan en contra de nosotros, y enseñar a cuantos viven en este mundo que nos vean que hay algo que no conocen, porque la gente lo que menos sabe es que Dios le da su amor a los que creen en Jesucristo. Todos miran a Dios como una religión. Dios existió siempre. Dios no es una religión, Dios es una realidad. El evangelio no es cambio de religión, sino es cambio de vida. Dejar la vida arruinada que hemos heredado de Adán, que el diablo la engendró, para tomar la vida preciosa, maravillosa, gloriosa, perfecta y exaltada hasta lo sumo que tiene Cristo y que Dios nos lo ha dado a nosotros. Bendito sea su nombre. En esta sola sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos decir, no le hago nada a mi prójimo, pero lo amamos. Pero cada vez que se puede, ¿cuánto hacen cosas todavía? ¿Ve? Esto hay que descubrir. ¿Cómo terminamos con todos estos pleitos? ¿Cómo terminamos con todos los problemas? Mire, lo que más escucho yo en tanta gente que uno le enseña tantas cosas tan hermosas, estamos tratando, no estamos esforzando, tratando de algo que ya tiene adentro. No es algo que tiene que adquirir, es algo que lo tiene, es algo que lo ha recibido. El amor de Dios está dentro de nosotros. Tanto cuesta aprender a amar, tanto cuesta hacer lo bueno. Está tratando de hacer lo bueno, pero lo malo no le cuesta hacerlo. Así como toma la decisión para hacer lo malo, no puede tomar la decisión para hacer lo malo, no tiene la misma capacidad, no hay poder para hacer lo bueno si usted quiere. Pero ¿quién quiere alcanzar esta estatura?
¿Quién la quiere? ¿Quién quiere descubrir que verdaderamente no le hace mal a nadie? ¿Quién querría? No quiero hacerle mal a nadie. ¿Y qué tengo que hacer? Aprender a amar, desarrollar el amor, practicarlo. Haga el bien y va a ver que puede hacerlo. Haga el bien. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué esperar que lo obliguen? Esto no lo tienen que obligar, esto es algo natural. El amor siempre le impulsará a hacer lo bueno, siempre le impulsará a hacer lo bueno, nunca lo llevará a hacer lo malo, jamás. Cuando esto se desarrolla, ¿qué lugar tiene el mal? Por eso Pablo lo da como el cumplimiento de la ley. Nosotros no tenemos que estar pensando en la ley, tenemos que pensar en algo tan hermoso y maravilloso que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué sentiré por los demás? ¿Será que puedo sentir lo que Dios siente? ¿Será que puedo sentir lo que Cristo sintió por nosotros? ¿Será que puedo amar a mis hermanos? Porque decimos amar a Dios hasta el fin como Él lo ama a nosotros, pero amar a nuestros hermanos, amar al prójimo. Cuando sale a la calle, ¿cuánta gente encuentra? Lo ve que pasa, ni lo mira, hasta vienen algunos, le roban, le insultan, le pegan, cualquier cosa. ¿Y ese conoce lo que usted conoce? Podría llegar a conocerlo, pero si no hay quien le hable, ¿cómo lo conocerá? Y si el que sabe no lo descubre, no lo experimenta, ¿cómo le hablará a otro de lo que él no siente? Como oveja fue llevado como oveja para el matadero, no abrió su boca. ¿Para qué defenderse? Él no se quería defender, quería salvar a los hombres. ¿Ve? Los hombres, ¿qué no le hacían? Tenía poder para haberlos matado a todos, pero no había venido a matar a los hombres, sino a salvarlos. ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? No abrió su boca. ¿Para qué defenderse? ¿Para qué defenderse? No vino a defenderse de nadie, vino a dar la vida en beneficio de todos. Tan grande es ese amor, ese es el que está en nosotros. ¿Podríamos nosotros llegar a sentir eso por nuestro prójimo? Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Quiere terminar con lo malo? Aprenda a amar. Acá dice, el amor no hace mal al prójimo. Y si no le hace mal al prójimo, ¿a quién le va a hacer mal? Pregúntese, ¿a quién le va a hacer mal si no le hace el mal a otro? Bendito sea su nombre. El amor no hace mal al prójimo. Verso 10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está el secreto. Ama a su prójimo, ¿cómo le hará mal? ¿Será que podemos llegar a descubrir eso? No debáis a nadie nada. ¿Qué tan tremendo es? A nadie nada. Solamente el amaros uno a los otros. ¿Amaros? ¿Deber de amar? Pero le amo, quiero amar, no quiero deber. Bueno, no debas, pero cuando amanezca tienes una deuda. ¿Por qué? Porque en este día puedes amar más todavía. ¿Será que puedo amar? Lo voy a mirar como una deuda o como algo maravilloso y glorioso de la cual Dios me da la oportunidad de tener la experiencia. ¿Será que puedo? Pero si yo ayer lo amé tanto, ¿lo puedo amar más hoy? ¿Será? ¿Cómo podré manifestar ese amor? ¿Habrá una forma, una manera en la que lo podamos hacer? Dios nos pondrá frente a algo para que podamos comprobar que podemos amar más que ayer. ¿Será que podemos llegar a descubrir que ese amor que empezó en nosotros y que se está desarrollando no puede dejar de ser nunca? No pueden hacer todo el mal que quiera. Podemos hasta ponernos mal por lo que hace. Aún Dios mismo, ¿qué dice? ¿Ve? ¿Por qué Él es así? Usted hace algo en contra de Él y Él le perdona. Pero ¿qué dice Dios si usted hace algo malo en contra de su hermano? Se venga. ¿Ve? Porque Él le ama y por el amor que tiene por usted, Él le perdona.
pero no soporta cuando usted le hace mal a su hermano. Y esto es así. Tiene que descubrir lo que es así. Yo tengo esa experiencia de ver esto. Me lo hacen a mí, se cuenta que ni me lo hacen, ni que me pidan perdón. A mí no me tiene que pedir perdón nadie. Pero cuando veo que se lo hacen a otro, ahí cuando no soporto. Por eso llegué a entender lo que eso significa. Cuando dice que nadie agravie ni engañe a su hermano, nada, porque el Señor es vengador de esto. ¿Cómo se venga? No se venga cuando le hacen las cosas a él, y cuando le hace a un hermano se venga. ¿Por qué hacernos el mal cuando tenemos todo el caudal inagotable para hacer el bien? ¿Qué se sentirá? ¿Ve cómo la iglesia está? Claro, lo miran como pagar un interés. ¿A quién le gusta pagar intereses? Tengo que hacer algo que me fastidia, que me molesta, que si fuera por mí no lo haría. Porque si alguien que pide prestado algo, le prestan algo, compra algo a crédito, si pudiera evitar de pagar los intereses, no los pagaría. Y cuando se lo cobran, se enoja. A nosotros no nos están cobrando nada. A nosotros nos están diciendo que como Dios ama y amó, así podemos amar a nosotros. Amén. No tiene que ser algo que nos fastidie, nos moleste, tiene que ser algo que produzca un deleite, el descubrir la capacidad que tenemos para poder hacerlo. ¿Qué tan tremenda es la ley de Dios? Si tuvieran que leerla realmente como es, no terminamos nunca de leerla. Y se resume en esta sola sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tan tremendo es el pensamiento de aquel que planeó esto, que en este solo mandamiento se cumple todo? Por eso es que Dios a los judíos, a Israel en el Antiguo Testamento, cuando le dio la ley, le dio los sacrificios. ¿Por qué les dio los sacrificios? Porque sabían que ellos no iban a poder cumplir cosas e iban a cometer infracción a la ley, y por medio de ellos, ¿no es cierto?, al ofrecer los sacrificios iban a obtener el perdón de Dios para con ellos. Amén. Amén. Pero le dio los sacrificios a ellos, y a nosotros no nos dio los sacrificios. Miren qué tan tremendo contraste. ¿Por qué a ellos les dio los sacrificios? Porque a ellos no les dio lo que nos dio a nosotros. ¿Qué es lo que nos dio a nosotros que no les dio a ellos? Su amor. Ellos no podían amar con el amor del hombre al prójimo como nosotros lo podemos amar. ¿Ve? A nosotros no nos dio sacrificio, nos dio algo que es deleitoso hacerlo. Y aún la Escritura enseña, por causa de la naturaleza carnal, que es como un sacrificio lo que se ofrece. Sacrificio de alabanza y de hacer el bien. Dice: no os canséis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ve? Así que es como un sacrificio el hacer el bien. ¿Tendría que ser un sacrificio para nosotros el hacerlo? ¿O tendría que ser un deleite? Bendito su nombre. El sacrificio que nosotros tenemos que hacer, en este caso, no es por causa de una infracción, sino es por causa de descubrir el deleite que es este sacrificio. Por eso dice que es acepto, agradable a Dios. Ofrenda y sacrificio por el pecado no te agradaron, ¿ve? Por el pecado no le agradaron. Pero ¿qué hay de estos sacrificios? Olor fragante. Pablo dice que delante de Dios lo que los filipenses habían hecho por él subía como un olor fragante. ¿Así sube el hacer el bien por amor? Los sacrificios que ellos ofrecían, ni aún siquiera los animales resucitaban. Era un sacrificio por una infracción. Nosotros lo tomamos como un sacrificio para alcanzar un conocimiento mayor del caudal inagotable del amor de Dios.
¿Qué tan grande es la diferencia? ¿Qué tan grande es la diferencia? Hemos de crecer, hemos de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, hemos de conocer verdaderamente a Dios, hemos de dar a conocer a Dios a este mundo. Hemos de presentar el Evangelio como una religión, como lo hacen tanto. ¿Cómo vamos a enseñar el desarrollo de la vida de Cristo si no está si desde el comienzo no enseñamos el amor de Dios y que por causa de Él todas las cosas que Dios dice las puede después hacer? El que aprende a amar, ¿cómo hace para callarse y estarse estático sin tener fruto para Dios? ¿Cómo hace? El amor siempre lo impulsa a hacer algo bueno en beneficio de los demás, porque no busca su propio bien. ¿Qué tan tremendo es entonces? ¿Qué hará Dios con aquel que no busca su propio bien sino el del otro? ¿Cómo lo hará? ¿Se quedará sin nada? ¿No tendrá que dar? ¿Por qué no descubren lo que es la riqueza? Alguien dijo que no son ricos los que más tienen, sino los que menos necesitan. ¿Qué tan tremendo es pensar en eso? ¿Cómo? No son ricos los que tienen mucho, sino los que menos necesitan. ¿Podemos dar y nunca tener necesidad de nosotros? ¿Quién puede llevarnos a esto y a descubrir esto? Si no es el amor que no busca lo suyo propio. ¿Ah? Gloria sea su nombre. Que no se cansa de hacer el bien. ¿Dios se cansa de hacer el bien? No. ¿Le falta algo a Dios? No. ¿Le faltó algo a Cristo? No. Nunca tuvo una moneda en el bolsillo, sin embargo, enriqueció al mundo. Nunca tuvo un arma, no tiró un solo cachetado, ni una trompada, nada, ni un insulto, y lo venció a todo. ¿Qué es lo que venció? El amor. El amor, y ese amor es el que está en nosotros. No podemos dar como a todas las cosas como que están vencidas y a todas las adversidades y a todo. ¿Quién puede hacer volver atrás el amor de Dios que está en nosotros? ¿Quién? ¿El cáncer? ¿Qué? Los malos, los ladrones y todas las cosas que suceden en este mundo podrán hacer volver atrás el amor que va impulsando hacia adelante y hacer el bien. Cuanto más mal lo haga nosotros, más bien vamos a hacer. ¿Será que podemos alcanzar esta estatura? ¿Será que podemos hacer como el Señor? A pesar que le estaban haciendo al mal, todavía orar por ello, pedir por ello y dar la vida por lo que lo estaban matando. ¿Será posible que podemos alcanzar esa estatura? ¿Qué es alcanzar la plenitud de Cristo? ¿Qué es ser lleno de la plenitud de Dios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Plenitud de Dios. ¿Qué nos llevaría a esa llanura espiritual? El desarrollo de este amor, porque la esencia de Dios es el amor. Si no fuera por ese amor, Dios no hubiera hecho todo lo que hizo. Dios ha dado la ley como una forma de vida al hombre. Y escrita, mire todo lo que es. Pero para nosotros está resumida en este solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos ha dado la capacidad para hacerlo. ¿Qué deleite tendría que ser? ¿Qué tan tremendo? ¿Tenemos que cumplir la ley? No, no tenemos que cumplir la ley. El cumplimiento de la ley es el amor y este ya se manifestó, así que la ley está cumplida en el amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos nosotros que debemos vivir esto y manifestarlo. Amén. No debáis
a nadie nada. Cuando descubrimos que solamente el amar uno a los otros, debemos alegrarnos. Esto no es una deuda que tiene que fastidiar porque la tenemos que pagar. Porque si miramos es como una deuda obligada. ¿A quién quiere pagar una deuda? ¿Quién quisiera? ¿A quién no le fastidia tener que pagar? Sin embargo, esta deuda tiene que ser un deleite para nosotros, porque vamos a descubrir cosas mucho más hermosas. Porque no es una deuda porque alguien nos vendió o nos prestó algo, es algo que nosotros tenemos que descubrir en beneficio de los demás y que está en nosotros para con ello. Nadie nos puede cobrar esto. Por eso el saber no tiene que ser un deleite. No hay nada en esta deuda de amor que no se pueda pagar. Siempre vamos a tener más. No sé si entiende lo que hablamos. Siempre vamos a tener más. Bendito sea el nombre del Señor. Porque vamos a alcanzar ¿qué? La estatura de ser semejante a Él en todo. Esto nos llevará a ser semejante a Él en todo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo alcanzamos? Si llegó hasta el final. ¿Cuándo vamos a llegar al final? ¿Y cuándo? Así que cada día tenemos algo más. ¿Cuántas cosas podríamos hacer después que termine esta reunión? ¿Cuántas cosas podemos llegar a hacer mañana? ¿Qué tantas serán las oportunidades que por causa de este amor que está en nosotros, Dios puede poner para que nosotros hagamos por beneficio de los demás? ¿Hemos de esquivar esto? ¿Hemos de huir de esto? ¿Hemos de hacer como hacen muchos que miran las cosas y sabiendo que pueden hacer, ayudar, dar o cualquier otra cosa en beneficio de otro, le esquivan y se van? ¿Hemos de hacer eso nosotros? ¿O hemos de decir, aquí estoy, nadie me gana a mí, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer, quiero descubrirlo todo, quiero ser semejante a Él en todo? Pablo no le quería esquivar ni a la muerte, porque quería ser semejante a Cristo aún en la muerte. ¿Qué había en la muerte de Cristo? Porque hubo gozo puesto delante de Él. Quería ser semejante a eso. ¿Para qué? Para ser también en la de su resurrección. Entonces quiere decir que todo lo que hay en Cristo debe ser deleitoso para nosotros. El comprobarlo no va a ser una tortura, sino va a ser un deleite el poder hacerlo. ¿Cómo habrá sido la resurrección de Cristo? Pablo dice, quería ser semejante a Él en todo. También en su resurrección quería tener esa experiencia. Pero para resucitar así tenía que morir. Así que murió. No dio la muerte de Él como una tragedia, sino como una oportunidad que Dios le daba de tener la misma experiencia que tuvo Cristo, porque Dios no tiene la experiencia de morir. Él nunca murió. Amén. Pero Cristo como hombre sí. Y si Dios le permitió eso a Cristo, porque algo hay ahí que nosotros desconocemos. Amén. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Miramos como cumplir la ley o como un deleite hacerlo? Nosotros no podemos cumplir, debemos expresarlo, porque la vida que nosotros tenemos ha cumplido ya la ley. La capacidad está, así que solamente tenemos que decidirnos a hacerlo. Amén. ¿El amor de Dios está en nosotros? ¿Qué tan grande es ese caudal? Usted no se lo mira, pero ¿qué tan grande es ese caudal? ¿Cuánto puede sacar de ello? ¿Cuánta experiencia puedo tener en cuanto a la manifestación del amor de Dios que está en usted en beneficio de otro? ¿Cuánto? Esto no lo puede dar ninguna religión. Esta es la verdad de Dios. Mire de lo que estamos hablando.
¿Qué hay de lo que dice que son pecadores? ¿A dónde está el lugar de ellos? ¿Cuándo aprenderán a amar así? ¿No lo dice acá? El amor no hace mal al prójimo. Hacia ahí vamos. ¿Lo tenemos? ¿Cuántos se gozan por tenerlo? Bendito sea Dios. Entonces hemos de alegrarnos delante de Él. Esto nos llevará a conocerlo cada día más, y cuando más le conozcamos, más vamos a amarle. ¿Por qué nos escogió? A ver, y si hubiéramos estado en el Antiguo Testamento y teniendo que ofrecer sacrificio y no tener ni siquiera el más mínimo rastro ni idea de la experiencia que nosotros hoy podemos tener, pero no nacimos en el Antiguo Testamento. Vinimos ahora. ¿Será que Dios nos tuvo por fiel, que nos escogió y ha tomado lo que es apropiado para que esto sea una realidad en nosotros, y nosotros vamos a altercar con Dios de decir que no es así? ¿O vamos a apoderarnos de esto tan glorioso y maravilloso? Y dice la Escritura: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. No nacimos en otro tiempo, estamos hoy aquí, hoy estamos aquí. Para nosotros es esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esforzarnos, vamos a mirarlo como algo que nos cuesta tanto hacerlo, cuando tendría que ser un deleite, como abrir una canilla y que salga agua. Una fuente donde el amor de Dios mane de nosotros, saliendo de nosotros, para cuanto nos vean, nos miren. Gloria sea su nombre. Dios nos ha escogido para esto. Él nos ha llamado para esto. Y este es el tiempo en que Él lo quiere manifestar. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Gocémonos, alegrémonos delante del Señor. Y aquel que es poderoso no puede fallar, no puede fallar. Dios no dejará de ser nunca, así que su amor nunca dejará de ser. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos tenido por fieles. Gracias, mi Señor. Estamos aquí delante de ti. Tu amor está en nosotros. Lo creemos. Creemos que podemos hacerlo. Creemos que podemos experimentarlo. Señor mío, conforme has planeado, haz que en cada día, cuando tú pongas las cosas para que nosotros lo hagamos, que nos demos cuenta, Señor, que no perdamos nada de lo que tú quieras hacer con nosotros. Hernos aquí, hombres y mujeres que tú escogiste, que tú has escogido. Estamos aquí como un solo hombre. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Queremos ser para tu gloria, queremos ser para tu gloria, mi Señor, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Alégrense, gócense delante del Señor. Haya gozo y alegría en los hermanos. Dios es el que ha escogido, Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha justificado, aleluya. Él es el que derramó su amor en nosotros. Bendito su nombre.